Lucas capítulo 19. Gracias te damos por este tiempo. Señor, gracias por primeramente por la actividad que tuvimos ayer, Señor. Consideramos que fue una bendición, una actividad exitosa, Padre. Señor, más de 100 tratados se entregaron a las personas, se les compartió el mensaje a muchos, Padre, y sabemos que esto fue encaminado por ti, Señor, encauzado por ti, Padre. Te queremos dar la gracia por tu fidelidad, Señor. En este momento te rogamos que tú bendigas la palabra en esta mañana, que Señor viene a afirmarnos y a solidificar, Señor, ese deseo de trabajar para ti en todo momento, Señor, sabiendo que tú eres el que ordenas, Padre, cada una de las circunstancias, Señor, en torno de aquellos que han de ser salvos, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Lucas 19, capítulo, versículo 1. 1 en adelante. Esta es una historia muy conocida, pero que encierra mucha riqueza en cuanto al propósito salvador de nuestro Señor Jesucristo. Me olvidé de darle el título a los muchachos allá arriba. Es un propósito salvador. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estos pasajes que acabamos de leer nos aclaran un poco y describen la obra salvadora del Señor Jesucristo en cuanto a las almas. Zaqueo era una oveja del pueblo de Israel. Zaqueo era un judío. Su oficio: jefe de publicanos, o sea que era un ladrón. Era jefe de ladrones. Era un estafador, un extorsionador. Eran personas que tenían alguaciles que los asistían, y ellos iban y cobraban más impuesto del que debían cobrar. De esta manera explotaban al pueblo judío en sus impuestos, y con el único propósito de ellos enriquecerse. Ese era Zaqueo. Su posición social: era un hombre resuelto, un hombre de negocios, era un hombre, un empresario exitoso, tenía la vida resuelta. Su condición espiritual: pecador.
muerto espiritualmente, totalmente perdido. Un hombre que está perdido es un hombre que está alejado de Dios. Un hombre que no le gusta someterse al gobierno de Dios. Un hombre que no quiere por ninguna razón acatar ninguna ley de Dios, mucho menos ser sometido a las leyes que impone la santidad de Dios. Este era Zaqueo. Ningún interés en las cosas del Señor, ninguna restricción en cuanto a la santidad que Dios puede imponer, nada de eso le interesaba. Cuando miramos la historia de Zaqueo, nos damos cuenta que, hermano, esta es la historia de cada hombre, es la historia de cada uno de nosotros, reflejadas aquí en Zaqueo. Por eso es que cada persona tiene la misma necesidad que tenía Zaqueo, que Jesús lo busque y lo salve. Nadie viene al Señor Jesucristo por su propia voluntad. A nadie le nace de buscar a Dios. La palabra nos dice que es el Señor el que busca al perdido. Es el Señor el que va a buscar a la oveja perdida. Nadie puede jactarse en ningún momento de la historia de decir: a mí me nació de buscar a Dios. El corazón del hombre es perverso y es inclinado hacia la maldad. De hecho, eso compartí ayer con una señora que me preguntó: nosotros tenemos el corazón que nos guía. Yo le dije: señora, el corazón es lo más torcido y lo más malo. Hermana Ruth estaba ahí. Entonces me dice ella: el corazoncito le aclare puri. Y digo yo: no, se pasa más puri, se tres puri. Entonces la señora me dice: o sea que el corazón es malo. Es malísimo. Nadie se puede fiar de su corazón, a menos que sea un corazón regenerado por Dios. Pero así todo, el corazón es inclinado hacia la maldad. Nadie puede decir que un día buscó a Dios. Es el Señor Jesucristo el que viene y el que salva. El versículo 5, el versículo 5 nos muestra el propósito salvador de nuestro Señor Jesucristo aquí en la vida de Zaqueo. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, cuando Zaqueo llegó a aquel lugar, ¿qué es lo que lo motivó a Zaqueo ir a aquel lugar? ¿Sabe qué motivó a Zaqueo? Zaqueo iba a ese lugar como un espectador. Zaqueo iba a ver quién era Jesús. Él había escuchado hablar de Jesús. Jesús era aquel hombre que cada vez se venía haciendo más famoso y cada vez iba sanando a más personas y cada vez iba teniendo un impacto más grande con las almas. Y la voz se corría al punto de que Jesús, estando en aquella ciudad, se dirigía hacia Jericó y ya se sabía en Jericó que Jesús venía. Y Zaqueo dijo: viene aquel hombre de quien todos están hablando. Era la sensación del momento, Jesús. Y Zaqueo dice: yo voy a ir a ver como por ahí, como dicen los guatemaltecos, ¿qué onda? Ya estoy predicando igual que hermano Mario. ¿Qué ondas? A ver qué es lo que había, a ver cuál era la novedad. Él quería ir a ver. Para eso fue Zaqueo, simplemente como un espectador. Pero Jesús llegó a ese lugar con un propósito. Esa es la diferencia. Jesús llegó a aquella ciudad exclusivamente para tener un encuentro con Zaqueo. Este no era un producto de la casualidad. Jesús tenía un propósito en la vida de Zaqueo. Y dice el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Hermano, ¿y por qué yo estoy predicando eso en esta mañana? Porque no es casualidad lo que hicimos ayer. No es casualidad. Por ahí alguien puede decir: es casualidad que la señora venía con un perro y ya venía un poco cansada y se sentó en el banco a hablar junto con hermana Zoila y con hermana Ruth. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. No es casualidad que la señora me haya preguntado y yo haberle dicho: sí, usted tiene un corazón podrido. No,
Porque la señora se impactó y después quedó recontenta y me hizo así. Se fue feliz y me hizo así. Pero hermano, no hay casualidad en el Señor, no hay casualidad. Usted dice que es crudo, ¿cómo le dije así? Y yo no convenzo, y yo sí soy tosco, soy muy tosco. Pero ¿sabe qué? El Señor toca y convence Él. Diga. Sí. ¿Verdad que lo aceptó? No lo rechazó. Nosotros amamos a la persona, al homosexual. No amamos el pecado. No estamos de acuerdo en el pecado. Pero a ellos los amamos. Entonces, ¿por qué yo traigo a referencia esta persona? Quizás porque fue la que más preguntas hizo y la que más polémica causó al mismo tiempo y la que más contenta se fue. Pero es que era una casualidad que a Dios se le escapó. No. Dios tiene un propósito. Y por eso el Señor quiere que nosotros, hermanos, cuando nos enfocamos en hablarle la palabra del Señor a alguien, tengamos muy en cuenta que Dios ya antes de que nosotros nos levantáramos en la mañana y planificáramos evangelizar, ya Dios tenía controlado el lugar donde iba a pasar, donde se iba a sentar, lo que se le iba a decir, lo que la persona iba a responder. Dios, la obra no es mía. Mi hermana Magdalena se encontró una familia venezolana por allá en la esquina y ella se fue para allá. Casualidad que ella los vio así y que se fue para allá. Hermanos, el Señor es el que tiene el control de todo. El Señor Jesucristo pasa por ahí con un propósito muy definido: salvar el alma de Zaqueo. El creador del universo, ahora si usted lo quiere ver así, aquel que creó el cielo, las estrellas, mire, había arreglado una cita especial en una hora determinada para encontrarse con Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un pecador, un ladrón, un mal hombre, pero el que creó el universo había establecido esa cita para encontrarse con este hombre, odiado, con ganas, despreciado por la gente, y él lo sabía. Zaqueo lo sabía. Pero hay algo que no había ninguno. No había ninguno. ¿Y quién va a amar a aquel que le está sacando el pan de la boca de sus hijos? ¿Quién va a amar a una persona así? Para que él tenga lujos y enriquecerse. Nadie ama así. Este era Zaqueo. Esta persona era Zaqueo. Y hay un aspecto muy importante también en este encuentro de Jesús con Zaqueo, que fue la mirada poderosa del Señor. Y aquí hay una riqueza muy grande. Dice que el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, miró hacia arriba en el árbol, porque Zaqueo se había subido a un árbol. El sicómoro no era un árbol muy grande, muy alto, pero estaba a una cierta altura para él poder tener una vista panorámica. El Señor para y le dice: ¡Hey, Zaqueo! Lo vio. Dice que lo vio. Pero esta era una mirada. Zaqueo allá arriba no vio la misma mirada que veía de sus vecinos, de la gente, lo que está diciendo el pastor. Zaqueo vio una mirada de compasión. Zaqueo vio una mirada de restauración, una mirada de oportunidad. La gente no miraba así a Zaqueo. Los vecinos miraban a Zaqueo con odio, lo miraban con desprecio, lo miraban con enojo, lo miraban con prejuicio, lo miraban con odio, porque este hombre era el que le robaba su plata injustamente, y ellos sabían que el hombre no tenía derecho, pero ¿qué podían hacer? ¿Saben qué era Zaqueo? Era el mafioso del barrio. Y protegido por los otros, por el imperio, por el emperador romano y por toda la máquina del gobierno romano. Y cuando venían y le decían algo, decía Zaqueo: no ofenda a la familia, es mafioso.
paga lo que tienes que pagar, le dice. Era el mafioso. Pero se encontró con una mirada, Zaqueo, diferente. Claro que lo triste de esta historia es que Zaqueo sabía que él merecía esas miradas. Él lo sabía. Él sabía que merecía que lo miraran con desprecio porque él mismo sabía que su condición era miserable. Su condición ante las personas era miserable. Era un ladrón, un estafador. Era un sinvergüenza de 5 estrellas, dicen por ahí. Pero encontró en el Señor Jesucristo una mirada diferente. Una mirada compasiva. Una mirada que el Señor lo invitaba al arrepentimiento. Fíjese que tenemos este mismo fenómeno cuando el Señor Jesucristo se encuentra con Pedro. Hay un momento en la vida de Pedro que la mirada del Señor Jesús se cruza con él. Y no fue en el mejor momento de la vida de Pedro. Fue en un momento que Jesús le dijo: Pedro, Satanás te quiere zarandear, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro dice: Señor, yo nunca te voy a fallar, Señor. Y si tengo que ir hasta la muerte voy a ir contigo. Y el Señor le dice: no, Pedro, el gallo no va a cantar esta noche 3 veces. No va a cantar el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Pedro niega 3 veces al Señor y se escucha el gallo. En el momento, dice la palabra, en el momento Pedro alzó sus ojos y la mirada del Señor Jesús se cruzó con la mirada de Pedro. Era una mirada de reprensión, sí, pero al mismo tiempo una mirada que invitaba a la restauración y al arrepentimiento. Esta misma mirada es la mirada que el Señor le está haciendo aquí a Zaqueo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos hemos encontrado con esa mirada del Señor? ¿Cuántas veces, sabiendo que lo que vamos a hacer es incorrecto, lo hacemos igual? Lo hacemos igual, hermanos. Y el Señor dice que junto con la tentación da la salida. A veces el Señor hasta pone trabas, va a pecar y suena el teléfono. Y no le ha pasado. Eso es el Señor, ¿sabía? Va a hacer algo malo y algo lo distrae. Y usted dice: y justo ahora, sí, es que ahí el Señor está avisando. Igual lo hacemos. Igual caemos. Pero después nos sentimos mal en oración, pedimos perdón al Señor y nos encontramos con esa mirada del Señor que dice: si yo te lo dije, como le dijo a Pedro. Esa es la mirada de Jesús hacia Pedro. Pedro, yo te lo dije, si yo te lo dije que eso iba a pasar. Pero está bien, Pedro, levántate y sigue caminando. Hermano, es la mirada con la que nos encontramos todo el tiempo nosotros con el Señor. El Señor nos dice: yo te avisé, yo te lo dije. Y Zaqueo se encuentra con esa mirada tierna, esa mirada compasiva del Señor Jesucristo, de un Dios compasivo que se acuerda de que nosotros somos polvo, una mirada salvadora. Y dice que cuando Zaqueo, en el versículo 8, entonces Zaqueo, el versículo 7, versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermano, hay esa mirada penetrante del Señor, cambió el corazón de Zaqueo. Usted dice: ¿cómo puede ser? En un segundo. La mirada del Señor hacia Zaqueo cambió su corazón. Porque ¿qué produjo eso en Zaqueo? Produjo arrepentimiento. Esa mirada tierna del Señor produjo un arrepentimiento tan genuino en el corazón de Zaqueo que dice que bajó gozoso.
No se enojó Zaqueo porque el Señor lo miró. Ah, me viste que yo era así, que soy un ladrón. Ya estás pensando lo mismo. No, el corazón fue regenerado en Zaqueo y hubo un cambio. Y aquí hay un mensaje que el Señor Jesucristo le está pasando a Zaqueo también en el versículo 5, que dice, cuando el Señor le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Primeramente, mira, el mensaje que le está pasando, Señor Jesús, está todo, no nos olvidemos que está todo planificado y armado por el Señor para que se dé exactamente así. Zaqueo, desciende porque es necesario que hoy pose en tu casa. Le está diciendo: yo sé que te llamas Zaqueo y sé que tienes una casa en la que yo puedo posar. Zaqueo, yo conozco tu corazón, Zaqueo. Eso le está diciendo el Señor. Zaqueo, yo conozco tu corazón. Zaqueo, yo sé que sos un ladrón, Zaqueo. Yo sé que sos un extorsionador. Así se dice. Yo sé que sos un sinvergüenza. Yo sé que sos un mafioso, un aprovechado. Yo sé que tu Dios es el dinero, Zaqueo. Ajá. Yo lo sé, te conozco. Yo sé, Zaqueo, que no te gusta mucho implicarte en la iglesia. El evangelismo no es tan importante para ti, Zaqueo, yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé que la televisión, el deporte, la música, el estudio ocupa el primer lugar en tu corazón. Yo eso lo sé, Zaqueo. Yo sé, Zaqueo, que todavía no confías en mí del todo, porque ni siquiera diezmas, Zaqueo, todavía. ¿Conoces, Señor, a Zaqueo? Lo conoce a Zaqueo. Conoce bien a Zaqueo. Yo conozco tu corazón, Zaqueo. Pero ¿sabes qué, Zaqueo? Eso terminó. Eso terminó, Zaqueo. Date prisa, le dice. Date prisa y desciende. Hermano, ¿quién le habla a alguien de dinero así en un barrio, en una ciudad? ¿A qué hombre de dinero le gusta que le hablen así? Zaqueo era odiado, pero era temido y era respetado. No porque era odiado que la gente hacía con él lo que quería. No, era un hombre de mucho poder. Zaqueo tenía alguaciles que trabajaban para él. Zaqueo le podría haber dicho: Señor, a mí nadie me habla así. Pero Jesús sabía y conocía el corazón de Zaqueo. Zaqueo, es necesario que pose en tu casa. Hay algo importante en el versículo 6 que dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Imagínense el cuadro. Vamos a hacer un resumen así rapidito. Zaqueo viene, Zaqueo llega a la ciudad, se da cuenta que es muy chiquito porque era bajito de estatura. Salió saltando así, la gente más alta que él. No podía ver. ¿Qué hago? Acá hay un árbol, me voy a subir al arbolito. Un árbol no muy alto, pero le da una cierta altura. Sube a ver quién es Jesús, por curiosidad, una mirada curiosa, a ver quién es. Y cuando se acerca a Jesús, es que llevaba expectativas a Zaqueo. No, iba a ver
Es que Jesús llevaba expectativas buenas para Zaqueo. Todo giraba al torno de Zaqueo. Y Jesús, Zaqueo, hermano, yo me pongo en el lugar de Zaqueo. ¡Qué gozo! Que el personaje que ahora está, no lo voy a decir así porque va a sonar despectivo, la persona famosa del momento, aquel que mueve las masas, viene hasta donde estoy yo y me dice: Javier, vení que necesito hablar contigo. ¡Wow! ¡Qué alegría, hermano! ¿No? ¿Usted no se sentiría alegre? Zaqueo dice en el versículo 6, dice: entonces él descendió a prisa y le recibió triste y le recibió gozoso. El Señor había arreglado un momento con Zaqueo. Dígame si esta no es la historia de cada uno de nosotros. Es que el Señor arregló un momento. ¿Solo Zaqueo fue dichoso? No, todos nosotros. El Señor arregló un momento. Se lo dijo, ¿cómo se lo dijo? ¿En qué lugar? No importa. Pero el Señor arregló un momento para tratar con nuestros corazones. Hace 3 días, hace 15 años, hace 30 años, no importa. El Señor preparó ese momento especial. Y si hoy nos volviéramos en el pasado y recordaríamos eso, no el día en que pasó a repetir palabras y le dijeron: Jesús te ama. Yo no hablo de ese momento. Yo hablo el momento que usted sabe que Dios tocó su corazón. No necesariamente en la iglesia, no necesariamente al frente con alguien imponiéndole las manos. El día que usted sabe que Dios tuvo un encuentro con usted, ¿no le llena de gozo recordar eso? Entonces no solo Zaqueo es dichoso, es la historia de cada uno de nosotros. El Señor tomó un tiempo para cada uno de nosotros. El versículo 8, ya estamos concluyendo. Versículo 8. Yo pensé que este mensaje iba a ser traducido y que me iban a venir algunos que ver papel. Es que la obra no es mía, ni suya, ni de nadie. Ahí está. ¿Y quién da el crecimiento? El Señor. Yo decía, esta le van a traducir en francés. Ellos ya se fueron con el mensaje, ¿verdad? Pero el versículo 8 nos da una esperanza aquí de cómo reaccionan aquellos que recibieron ese toque del Señor. Y dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, mire, ya Zaqueo no se avergonzaba, ya no buscaba estar en se bajó del árbol y se puso bien paradito Zaqueo. Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes. Era un hombre de mucho dinero, hermano. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Era millonario, pero se le iban a ir la mitad de los millones. Digamos que tenía 10 millones, 5 estaba dispuesto a darle a los pobres. 5 millones. Hermano, ese es el lenguaje de un corazón arrepentido. Ese es el lenguaje de una persona, la forma de hablar de una persona que realmente fue tocado por el Señor, que su mirada se cruzó con la mirada del Señor y que Dios produjo una bendición, una salvación en la vida de este hombre. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Doy la mitad de mis bienes, y el que me viene a decir: me fallaste, me defraudaste, ¿cuánto te debo? 4 veces. Así estaba dispuesto Zaqueo. Ese Zaqueo fue regenerado. Pero ¿qué es lo que tuvo Zaqueo? Tuvo una mirada, tuvo un encuentro con el Señor. Hermano, cuando nosotros evangelizamos, y no es la última vez que vamos a hacer esto, tiene que ser una práctica continua. Como lo hagamos, no importa. Esta es una enseñanza para la iglesia. De la manera que lo hagamos, hermano, cuando salgamos allá afuera, sepamos que al que le vamos a hablar, Dios está arreglando una cita con esa persona. Si no, el cambio no es instantáneo, no importa.
Va a venir, pero la semilla está ahí sembrada. Y el crecimiento, ¿quién lo produce? El Señor. Claro, aquí era Jesús mismo hablando. Jesús no tenía que hablar muchas palabras. Jesús solo con una mirada lo derritió a este hombre el corazón. Se arrepintió y se convirtió y hubo un cambio genuino. Pero si nosotros no hemos experimentado todavía un cambio así, es que posiblemente todavía no hemos sido regenerados. Si todavía no hay un día antes que usted reconoce que el Señor le habló y dijo, hasta aquí llego y mi vida cambia. Si usted se remonta al pasado y no encuentra una fecha así, que usted diga, el Señor me tocó y ve que hay un cambio, perdóneme, pero no ha habido todavía una regeneración. Quizás tiene que pedirle perdón al Señor y buscar al Señor para que se produzca ese cambio en el corazón. Cuando el Señor le habla en el versículo 5, le dice, Zaqueo, date prisa y desciende. No solo que le habla con voz de mando, sino que le dice, te estoy mandando que bajes y te apurás. ¡Oh! ¡Qué autoridad! Apúrate y baja. Porque es necesario que yo vaya a tu casa. No lo habían invitado a Jesús, Él mismo se invitó solo. Ese es Jesús. Cuando Él cambia el corazón, Él lo cambia. Cuando Jesús cambia, hermano. Es necesario que vaya yo a tu casa. Baja rápido que nos vamos. Y Zaqueo se bajó quejando. Gozoso. Y llevó amigos a conocer a su nuevo amigo. Y gozoso lo recibió. Y estuvo dispuesto a ¿qué, Zaqueo? A someterse al señorío de Jesús. Señor, amén, dijo. A mi casa, vamos a mi casa. ¿Quieres que baje rápido? Bajó rápido. Lo dice que bajó rápido. Al ver esto, ¿no? Dice. Ajá. No, pero Zaqueo no dice que él haya bajado rápido. Pero bueno, fue fiel al. ¿Ah? Lo dice. No, entonces descendió a prisa. Miren, le hizo caso, no lo había notado. Jesús le dice, baja, date prisa, y él se dio prisa y bajó. Hermano, cuando hay un encuentro con el Señor, nadie discute nada. Yo creo que Zaqueo se quedó callado, fue obediente, sintió tanta convicción de pecado y le dijo, Señor, regalo todo lo que tengo a los pobres, la mitad y hubo un cambio genuino en el corazón de Zaqueo. Hermanos, este es el señorío del Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, cuando nos enfocamos a llevar la palabra del Señor Jesús, es el Señor Jesús, hermano, que está allá afuera junto a nosotros. El Espíritu Santo está obrando y trabajando con nosotros para alcanzar al perdido. Tenemos que ir con toda confianza de que el Señor es el que hace la obra. Amén. Que es el Señor